para operaciones TI. Los tópicos que vamos a hablar son los siguientes. Primero vamos a entrar a definir qué es Machine Learning y qué es Machine Learning para operaciones, cuáles son los tipos de monitoreo que hay, por qué es importante monitorear los procesos de negocio que tenemos, cómo esto nos ayuda a la correlación y cómo esta correlación y donde ya tenemos todas estas métricas que nos va a mandar todo lo que es los ambientes, plataformas de TI, etcétera, nos va a ayudar a Machine Learning a trabajar con sus distintos tipos de algoritmos para poder detectar anomalías, forecasting y cuáles son finalmente sus beneficios. Eh, Como decía Fabiola, cualquier consulta la pueden hacer por el chat y les vamos a ir contestando al final. ¿Ok? O si hay algo entre medio también lo podemos contestar. Bueno, la primera definición, ¿qué es Machine Learning? Bueno, esto es una palabra que ya viene desde hace mucho tiempo, eh, que de repente se ha manoseado mucho, sobre todo con este tema de tecnología y varios temas nuevos que han ido apareciendo. Cuesta entenderlo en forma inicial, pero finalmente Machine Learning es una disciplina del ámbito de la inteligencia artificial. ¿Ya? ¿Cuál es la idea? Es que crea sistemas que aprenden en forma automática, que van aprendiendo. Ahora, ¿cómo va aprendiendo esta tecnología? Va aprendiendo con historia. ¿Ya? Esto no es magia, simplemente necesita historia y un contexto para poder identificar patrones, para poder ver qué es lo que puede pasar en el futuro y cuando algo se desvía de la normalidad. ¿Ya? Finalmente, estos algoritmos revisan todos los datos y automáticamente en forma a través de algoritmos no supervisados, que los voy a explicar más adelante, o algoritmos supervisados, que significa que nosotros vamos a generar ese algoritmo, podemos crear sistemas que van aprendiendo en forma autónoma de la historia sin intervención humana. Eso es Machine Learning, en palabras más simples. Ahora, ¿qué es Machine Learning para operaciones? ¿Ya? Bueno, esto es relativamente nuevo. Generalmente el tema de Machine Learning se ocupaba para trabajar grandes volúmenes de datos con temas de Big Data, eh, analítica, pero el Machine Learning para operaciones se, se adecua mucho al concepto de DevOps, ¿ya? Y se integra con el concepto de DevOps para poder ser más ágil y ocupar esas ventajas que ya vimos en el slide anterior de Machine Learning para poder beneficiar las operaciones TI. ¿Ya? Ese es como el gran concepto de Machine Learning para operaciones. ¿Dónde podemos ver más este tema de Machine Learning? Obviamente en el tema de monitoreo, porque vamos a recibir una gran cantidad de datos, vamos a poder traer información de distintas fuentes, no solamente de servidores, sino que podemos traer fuentes de log, independiente de lo que sea su negocio, ya sea PLC, sensores, IoT, lo que sea, nosotros vamos a poder traer todos esos datos y vamos a poder generar esos patrones y eso, con la ayuda de estos algoritmos, poder definir qué puede ir pasando a futuro, cuando algo es normal, cuando algo no se desvía de esa normalidad. Entonces, eso es súper importante porque independiente de su negocio, esta tecnología les puede ayudar. Pero como les mencionaba, este tema está enfocado y enfocamos la presentación y este webinar para el tema de monitoreo. Primero, vamos a enfrentar este tema de monitoreo según lo que dice Gartner. ¿Qué es lo que dice Gartner? Es que hay 4 grandes mundos de monitoreo. Y que actualmente, y en muchas empresas y muchas veces pasa en la realidad chilena y a nivel mundial, que estos son silos de monitoreo, que no hay una integración. Tenemos el monitoreo de plataforma TI, que es lo típico que tienen todos los clientes, monitoreo de servidores, de storage, de ambiente virtual, etcétera, de aplicaciones empresariales. Y ese está enfocado al mundo del el monitoreo de la infraestructura de TI. Pero también tenemos el monitoreo a nivel de networking, que está enfocado al estado de salud, performance y diagnóstico. ¿Ya? Que también es un tema súper importante el monitoreo, sobre todo de estas tecnologías nuevas que han ido apareciendo,
como un SD-WAN, Software Defined Network, etc. Y ya vamos acercándonos más al negocio, porque aquí estamos viendo la base del monitoreo, la base de estado de salud de la infraestructura. Y con Application Performance Monitor nosotros nos estamos acercando ya un poco más al negocio. Para poder medir qué, por ejemplo, medir cuánto están durando las transacciones de las aplicaciones, es un monitoreo más de bajo nivel asociado al funcionamiento de las aplicaciones. Ya de alguna aplicación que ustedes hayan generado para su público, para sus clientes, etc. Y por último, el monitoreo de experiencia de usuario digital, que está enfocado a medir el comportamiento y de cómo se están comportando los usuarios a través de dos grandes mundos. El monitoreo de experiencia de usuario digital real, el Real User Monitor, que se enfoca en el comportamiento, es saber por dónde ha navegado el usuario, por dónde, por ejemplo, sirve mucho para los temas de las tasas de abandono, saber que si un cliente está entrando, por ejemplo, en un retail, en un carro de compra y lo abandona, nosotros podemos medir eso con el Real User Monitor. Y también está el otro, que es el monitoreo sintético, que finalmente es grabar una transacción para poder medir el SLA, para poder medir nosotros cómo se comporta una transacción regular dentro de la aplicación. ¿Ya? Y esto está enfocado, tanto el Real User Monitor como el monitoreo sintético está enfocado a los canales digitales de los clientes. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque generalmente estos mundos, y en muchas empresas pasa, que lo tienen en herramientas distintas. Lo tienen en plataformas distintas, incluso con servicios distintos. Algunos servicios pueden estar en nube, otros servicios on-premise, pero no hay una correlación, no hay una relación entre estos mundos. Y aquí entra el tema de Machine Learning para poder tomar todos esos datos, todas esas métricas, todos esos eventos que están produciendo en cada uno de estos mundos, que finalmente en cada uno de estos mundos lo que nosotros vemos es un proceso de negocio, un servicio hacia sus clientes, y poder medirlo y poder darle predictibilidad. ¿Por qué es importante este tema de no tener estos silos de monitoreo? De no tener estos mundos separados. Porque nos pasa esto, cualquier proceso de negocio, cualquiera, independiente del que ustedes vean, facturación electrónica, logística, el que sea, va a tener distintas capas. Va a tener una capa de acceso a los usuarios que pueden producir errores. Va a tener la capa de networking, ya sea a través de la WAN o a través de la LAN, o va a tener la capa de la plataforma y la aplicación, ya sea a través de su application server, de si es que algún package que se pasó a producción no está funcionando bien, etc. Y nos puede fallar cualquiera de esas capas. Y si nosotros lo tenemos en herramientas distintas y no tenemos una vista unificada, nos puede pasar esto, que nosotros vamos a ver en todos nuestros monitoreos de forma independiente que está todo funcionando bien, pero el usuario, finalmente, que quien nos importa, el usuario final, está teniendo problemas, ya sea porque se cayó la aplicación, está muy lenta, etc. Y nosotros no vamos a tener visibilidad de que, por ejemplo, que falla algo en una capa de networking, ¿a qué servicio va a afectar? Entonces, monitorear toda la capa del servicio, ya sea con infraestructura, networking, las aplicaciones y la experiencia de usuario, para nosotros poder armar mapas de servicio. ¿Y quienes conocen más los servicios? Son ustedes. Y con eso nosotros podemos armar un mapa de servicio donde nosotros podemos detallar cómo se compone ese servicio a nivel de infraestructura, a nivel de aplicaciones, de servicios, de networking, etcétera. Y nosotros podemos armar y diferenciar distintos servicios con distintas capas. ¿Ya? ¿Para qué sirve esto? ¿Por qué es importante el tema del monitoreo de negocio? Porque nos ayuda a reducir los tiempos de caída de servicio. ¿Ya? ¿Por qué nos ayuda a minimizar los tiempos de caída de servicio? Porque al nosotros hacer este mapa, nosotros vamos a poder armar la correlación y determinar con mayor facilidad la causa raíz. ¿Ya?
También nos ayuda a priorizar tareas. ¿Qué pasa generalmente cuando uno tiene estos silos de monitoreo? Se alarma algo, hay una falla en una aplicación y se activan todos los grupos de soporte. Servidores, base de datos, virtualización, storage, los aplicativos, etcétera. Y todos tratan de identificar la falla. En cambio, cuando uno tiene este monitoreo de estos mapas de servicio, ¿qué es lo que significa? ¿Qué es lo que ayuda? Que nosotros podemos priorizar las tareas, podemos definir, oye, la causa raíz de esto, por ejemplo, fue el storage. Ataquemos esa falla primero y después vamos a ver cómo subimos las demás cosas, porque lo prioritario es la causa raíz, ¿no? Y obviamente nos permite que todas las áreas de negocio entiendan cómo funcionan sus procesos de negocio, sus servicios, porque hay una visualización más amigable de este servicio, ¿ya? Y obviamente en el rol de TI, que supongo que la mayoría de los que están aquí están más asociados al tema de TI, permite saber cómo se interactúan las distintas infraestructuras con los servicios, ¿ya? Y cómo afecta que se caiga, no sé, imagínense un switch, cómo afecta y a cuántos servicios afecta. Entonces, es muy importante este tema de los monitoreos de negocio, porque nos permite, aquí ni siquiera entró todavía en el tema de Machine Learning, estamos hablando del monitoreo y de por qué es importante tener todo esto unificado. ¿Por qué? Porque nos permite tener una visión del SLA del proceso de negocio, tener una vista unificada de ese negocio. ¿En qué ayuda esto? Como les mencionaba, y si nosotros lo podemos ver en forma más gráfica, en esto, en la correlación, en poder determinar con estos 4 mundos de monitoreo en forma unificada, tener una visión global, una observabilidad completa de este tema, cómo se van afectando cada una de las capas y cómo afecta el servicio completo. Nosotros podemos determinar que, imagínense en este ejemplo, hay una falla en una experiencia de usuario, está afectando la experiencia de usuario. Y eso también se gatilló una alarma, por ejemplo, en un Application Performance Monitor de que los tiempos de respuesta de una aplicación se crecieron mucho, extremadamente mucho. Y son alarmas que van consecutivas. Y también aparece en el otro tipo de monitoreo, en el ITIM, una alarma que está afectando a la plataforma virtual. Y finalmente podemos determinar que todas estas fallas están relacionadas para este servicio porque un volumen de un storage se llenó, lo que afectó al servidor de base de datos que está viviendo en la plataforma virtual, con lo cual frició la aplicación, afectó a la PM, aumentaron los tiempos de respuesta y afectó obviamente a la experiencia de usuario. Y esto es independiente de donde esté, ya sea on-premise o en cloud, nosotros podemos monitorear y hacer estos mapas de servicio para poder obtener esta correlación. Y ahora, ¿en qué ayuda Machine Learning en este tema? Porque acá estamos viendo un servicio muy simple, pero cuando las empresas tienen muchos servicios y muchos datos, mucha información, tenemos desde servidores, información de los data centers, base de datos, balanceadores, firewall, las aplicaciones, experiencia de usuario. Tenemos un montón de información de estos 4 mundos que yo les mencionaba, de ITIN, Networking, APM y experiencia de usuario. ¿Qué nos entrega? Eventos, logs y métricas, que es información que generalmente es la que nosotros recolectamos. Entonces, cuando nosotros aplicamos este tema de Machine Learning, ¿qué es lo que vamos a poder conseguir? Tenemos 2 opciones. Generar algoritmos no supervisados que vienen predefinidos y que vienen especializados para el tema de TI y seguir patrones ya definidos, o generar un algoritmo supervisado que nosotros podamos definir qué es lo que queremos que aprenda el Machine Learning. Estos 2 algoritmos tienen distintas razones de uso. Por ejemplo, el algoritmo no supervisado nos permite correlación entre los eventos y los problemas, reducir el ruido de la alerta, porque con el tema de la correlación a gran escala y con muchos datos nosotros vamos a poder disminuir cuáles son las alertas correctas y cuáles no. Generar alertas sobre anomalías.
¿Cuál es el dato de la anomalía? Es poder definir cómo, cómo se va a comportar a futuro y gatillar una alerta cuando no se está comportando así, antes de que haya una caída. Y obviamente también poder generar capacidad de forecasting, ¿ya? De poder predecir cómo se va a comportar a nivel de performance a través de las métricas que está tomando, cómo se va a comportar a futuro. Y el algoritmo supervisado nos permite realizar predicciones específicas. Por ejemplo, está enfocado a datos a lo mejor que pueden ser más de negocio, eh, o de otro tipo que nosotros le decimos al algoritmo qué es lo que tiene que aprender. Una asignación correcta de los incidentes también, o una predicción de corta, dependiendo de lo que nosotros queramos medir, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen estos algoritmos? Porque son dos enfoques para casos de uso distintos. Por ejemplo, el no supervisado nos permite saber, y a grandes rasgos, estos son ejemplos solamente, eh, por qué hay un proceso nuevo que está corriendo. Eh, si es que nosotros integramos información, por ejemplo, del antivirus o de un SOC al Machine Learning, nosotros podemos determinar si es que hay algún sistema comprometido, porque puede estar corriendo un malware, o, o si un usuario se está comportando de manera extraña, si es que podría ser una amenaza interna, o por qué está traficando tanto en la red y está causando mayores retrasos, ¿ya? Y en cambio el supervisado, que ahí nosotros le tenemos que enseñar la lógica de negocio, nosotros tenemos que armar el algoritmo y enseñarle qué es lo que tiene que aprender, podemos ver, por ejemplo, cuáles son las transacciones más fraudulentas, eh, qué clientes son los más comunes que nos pueden abandonar, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, están enfocados a casos de uso distintos, pero el que nosotros nos vamos a enfocar para temas de operaciones de TI, ¿cuál es? Es el no supervisado. ¿Por qué? Porque el no supervisado viene con las mediciones ya hechas. Nos permite desprendernos un poco de los cientistas de datos. No digo que no sean importantes, son muy importantes los cientistas de datos porque te ayudan a entender qué es lo que está pasando. Pero tú puedes trabajar sin un cientista de datos porque los algoritmos ya están predefinidos, ¿ya? Insisto, no es que diga que no los necesitan, simplemente hay menos dependencia, ¿ya? Hay un mejor modelo porque ya te permite detectar cuáles son los valores atípicos, cuáles son las falsas alarmas, cuál es la correlación, etcétera, ¿ya? Y también va definiendo y va prediciendo cuándo ocurren las anomalías en una baja probabilidad, ¿ya? ¿A qué me refiero con esto? Que nosotros podemos determinar anomalías de acuerdo a la probabilidad de que ocurran, ¿ya? De cuando la cantidad de eventos anormales se dispare mucho o poco. Entonces, nosotros podemos ir alertando de acuerdo a, sabes que hay no sé, imagínense un pic solamente de algo que salió de la normalidad del comportamiento, no hay para qué alertarlo porque hay una baja probabilidad. Pero si hay varios pics continuos que salen de la normalidad histórica, nosotros vamos a alertar porque ya está pasando algo que no corresponde a la normalidad de esa plataforma, de ese proceso, de ese servicio de negocio. Espero que hasta aquí eh, me haya explicado bien fácil para que lo vayan entendiendo. Vamos bien. Y si tienen alguna duda, por favor, por chat, nosotros estamos atentos a si realizan consulta y te interrumpimos, Jaime, de ser así. Ok. Cuando hablamos de detección de anomalías, hay dos grandes mundos para el tema de Machine Learning para operaciones. ¿Qué es lo normal y qué es lo anormal? ¿Ya? Cuando hablamos de normalidad, se considera estos dos puntos. Algo que se considera consistente respecto a sí mismo en el tiempo. Recuerden que todo este tema depende mucho de la historia y de los periodos que nosotros vamos a determinar, ¿ya?
Entonces, es algo que se considera constante de acuerdo a sí mismo en el periodo del tiempo. O que se comporta de manera similar de acuerdo a entidades semejantes. Por ejemplo, no sé, dos switch que están en una sucursal se deben comportar similar porque están en la misma sucursal, tienen los mismos tráficos, etcétera. Y si uno se comporta distinto, ya algo está pasando. ¿Ya? ¿Qué podemos medir? Y qué es lo típico, estos son ejemplos, no son los únicos. Pero, por ejemplo, en redes podemos ver, no sé, anchos de banda, errores de un enlace, jitter, delay, ¿ya? Asociado a temas de data center, a servidores, por ejemplo, el consumo de CPU, memoria, I/O de disco, bloqueo de la base de datos, etcétera. Nosotros podemos determinar con algunos ejemplos, como les mencioné, estos son ejemplos de métricas que nosotros vamos a tomar de los distintos dispositivos y tipos de monitoreo, podemos tomar y definir si es que en un servidor, por ejemplo, el consumo de CPU es normal de acuerdo a su historia, de acuerdo a cómo se ha ido comportando, y si es normal de acuerdo, por ejemplo, a los otros servidores que están dentro de su proceso de negocio. ¿Ya? Ahí nosotros podemos definir una normalidad. ¿Y qué es algo anormal? Bueno, cuando algo cambia su comportamiento de manera significativa y repentina. Por ejemplo, acá, en el ejemplo que está aquí. Veníamos con un tipo de gráfica y hubo acá una caída repentina. Eso es anormal. Algo pasó acá. O cuando una entidad es drásticamente distinta a otros dentro de la población. Y el ejemplo de acá de la foto, con todos los pingüinos, está esta foca o león marino, se nota de inmediato que es atípico dentro de la población. ¿Ya? Y podemos medir esa anomalía, insisto, son ejemplos, dentro de esto mismo. Un ancho de banda, errores de un enlace, el consumo de CPU, memoria, o cualquier métrica que nosotros estemos tomando para medir en estos 4 mundos de monitoreo. Por ejemplo, en una APM podemos medir eh, la duración de las transacciones. ¿Ya? En la experiencia de usuario sintética podemos medir eh, cuánto están durando la transacción que nosotros grabamos o la disponibilidad, etcétera. Entonces, independiente de lo que nosotros estamos monitoreando, que nosotros nos vamos a traer eventos, logs y métricas, cualquiera de esos mundos nosotros podemos aplicar temas de Machine Learning. ¿Y cómo detecta anomalías? Hay distintas formas. ¿Ya? Cuando algo es anormal, detecta y va graficando la anomalía. Y esto, como les mencionaba hace un rato, va detectando la anomalía de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia y qué tan alejado está de la normalidad. ¿Ya? Que estos se conocen como outliers o valores atípicos. ¿Ya? Y nosotros los vamos graficando, esos eventos, como en un mapa de calor, donde nosotros los vamos catalogando por mientras más rojo, más atípico es el valor. ¿Ya? Mientras más azul o celeste es un valor que está más cerca de la normalidad. Fue un valor atípico, pero salió de la normalidad. ¿Ya? Hay 4 grandes grupos de valores donde nosotros vamos catalogando en estos mapas de calor cuál es la visión inicial de un valor atípico. ¿Ya? Y como les menciono, esto puede ser para cualquier métrica que nosotros estemos tomando, evento o logs. Eso es la detección de anomalías. ¿Y por qué nos ayuda? Porque si nosotros vemos en estos temas de Machine Learning que un proceso de negocio tiene un valor anómalo, por ejemplo, yo siempre menciono el mismo ejemplo, un proceso de facturación. Proceso de facturación que se puede ejecutar, por ejemplo, los fines de semana. Y nosotros tenemos el gráfico de que el fin de semana siempre, en forma estadística, por el periodo de la semana, la CPU de, no sé, el servidor de base de datos sube al, no sé, 97%.
¿Por qué? Porque está corriendo los procesos batches de facturación. Y eso es normal. Y eso va empezando con un crecimiento, con la típica curva de camello que se van graficando, y nosotros vamos a detectar que eso es una normalidad dentro del periodo, es una estacionalidad. ¿Cuál es la gracia que tiene Machine Learning? Que está aprendiendo esta estacionalidad. Entonces, cuando algo sale de esa normalidad, aun cuando no haya gatillado una alarma por una superación de métrica, significa que algo está comportándose mal, que algo falló en el proceso de facturación porque salió de esa normalidad, que ya no llegó a lo mejor al 97%, sino que llegó al 80%. Cuando en ese horario, la semana pasada y todas las semanas anteriores, ya había llegado ya al 97%. Ahí tenemos una anormalidad. Y nosotros podemos gatillar antes de que nosotros sepamos que hay una caída franca, de que se cayó el proceso de facturación. Entonces, esa es la gracia de detectar anomalías, ¿no? Y el otro caso de uso de los valores de algoritmos no supervisados que yo le estaba mencionando es el caso de poder ayudarnos a hacer capacity planning a través del forecasting, de nosotros poder tener y determinar a través de una proyección cómo se va a comportar en un futuro y ir moviendo cargas de trabajo o distribuir, hacer crecer, etcétera, a través de este tema de forecasting. ¿Por qué? Porque el tema de forecasting nos va a permitir determinar cuándo vamos a generar un cuello de botella, ¿ya? Y esto no lo hace solamente a través de series matemáticas, sino que tiene a través de patrones, a través de la historia, y nos va a determinar cómo se va a comportar hacia series de datos temporales, etcétera, cómo se va a comportar el futuro, algún dispositivo, algún servidor, etcétera, para nosotros eh, ir adelantándonos a esos posibles cuellos de botella. ¿Bien? Entonces, los temas de Machine Learning, sumados con el monitoreo de los procesos de negocio, tener el monitoreo end-to-end de todo para poder hacer la correlación, ¿qué es lo que nos permite? Nos permite reducir el tiempo de detección, ¿ya? Porque si nosotros vamos determinando y anticipándonos a una posible falla, y cuando tenemos estos temas correlacionados y con estos mapas de servicio, nosotros podemos mejorar la detección temprana, mejorar los Jaime, SLAs de la operación, de los procesos de negocio, ¿ya? Jaime, ¿Sí? antes de seguir con ese tema, tenemos una pregunta por interno que dicen, ¿cómo lo hace el sistema una vez que detecta una anomalía y cómo se trata eso a futuro? Que es justo relacionado con lo que estaba hablando recién. Bueno, cuando se detecta la anomalía, y como les mencionaba, dependiendo de, entre comillas, de la probabilidad de la anomalía, mientras más lejos y de la normalidad aparece, lo va gatillando y nosotros podemos gestionar y alarmar en forma inmediata, en forma automática, si es que esto es necesario alertar o no. Eso depende del acuerdo que nosotros lleguemos con los clientes, ¿ya? ¿Por qué? Porque con eso, disculpa, estaba leyendo el slide que estaba viendo unos temas. Eh, con eso nosotros nos permite determinar que ese valor si va a ser una nueva normalidad o no. Eso lo procesa en forma automática y lo va almacenando en su base de datos y en su nuevo ciclo de normalidad para saber si esto va a ser continuo o no. Nosotros ya detectamos una anomalía, sabemos que ocurrió, sabemos que hubo un valor atípico de acuerdo a la normalidad anterior. Lo que falta ahí es lo que sigue en la historia. Si es que en el próximo periodo va a pasar lo mismo, esa nueva normalidad o no. Si pasa de nuevo, ya deja de ser una anomalía, sino que se va transformando en un patrón de comportamiento, ¿ya? Ahora, si no pasa, sigue siendo una anomalía y nosotros vamos a alertar cuando pase esa anomalía nuevamente. No sé si me explica un poco la pregunta que me estaban haciendo. Sí, perfecto. ¿Ya? Eh, sí, lo que pasa es que aquí, bueno, decía todo MTT
aquí no era todos de, no todos eran de detección. Pero hay tiempos de resolución también, ¿ya? ¿Por qué los tiempos de resolución son importantes? Porque como tenemos alertas tempranas, alertas preventivas, nosotros podemos mitigar errores antes de que se produzcan, ¿ya? Y obviamente, como tenemos el tema de correlación, nosotros los tiempos de resolución van a ser menores porque vamos a atacar la causa raíz, ¿ya? Esos son temas súper importantes. Tenemos otra ¿Ya? preguntita, ¿te vamos interrumpiendo, Jaime? Sí, sí, ya estamos llegando al final, sí, Ah, disculpe. ya. Para mí, Aquí perfecto. estábamos en el último slide, así que dale nomás. Dice, eh, ¿puede MLO indicar que ocurrió una anomalía sin existir un evento de alerta? Sí, efectivamente, como les mencionaba cuando les estaba explicando el tema de anomalía, nosotros podemos detectar anomalías de acuerdo al comportamiento sin que se gatille un evento de superación de un umbral o un evento de excepción, eh, como se conoce normalmente en ITIL. Cuando no se producen esos eventos de excepción, que por ejemplo, superación de un umbral de crítico de CPU del 80%, nosotros podemos determinar y gatillar un evento de alerta temprana, de alerta preventiva, porque el comportamiento de esa CPU, si bien no llegó no superó el umbral, pero sí el comportamiento tenía que estar, por ejemplo, en 50 y estaba en 5. Según la historia, tenía que estar en 50 en ese periodo y no llegó a 50, entonces algo pasó, algo se cayó, aun cuando no haya superado el umbral. Entonces nosotros podemos gatillar ese evento de alerta temprana, de alerta preventiva, sin que haya superado un umbral. Perfecto, gracias Jaime. Y tenemos otra consulta de Juan. ¿Todas estas alertas se visualizan mediante acceso vía una URL? Y de ser así, ¿esto es configurable por el cliente o de parte de ustedes como administradores? A ver, se van generando dashboards a través de URL, efectivamente, y nosotros siempre le damos acceso a través de nuestros canales digitales a los clientes, ya sea a través de acceso a los dashboards del monitoreo, que nosotros lo tenemos a través de un portal solo para el tema de monitoreo para estas alertas de Machine Learning y, este monitoreo operacional también, porque aquí tenemos que destacar que hay dos mundos, el mundo operacional, el mundo del monitoreo normal, por decirlo así, típico, eventos, logs, métricas, que nosotros tenemos dashboard y informes, mapas de servicio, de procesos de negocio, etcétera, donde ustedes pueden ver CPU, memoria, etcétera, experiencia usuario, la PM, que son dashboards que son más operacionales, y están los dashboards que están asociados al tema de Machine Learning, que son dashboards de anomalías y dashboards de forecasting. Y nosotros le damos acceso a los clientes a todos esos dashboards. ¿A través de qué? De un portal de autoatención, de una aplicación móvil que nosotros tenemos para nuestros clientes que es desarrollada por ANIDA tanto para iOS como para Android. Así que sí, tienen acceso. Nosotros trabajamos con el tema, tenemos una vista global de todos nuestros servicios, de todos nuestros clientes, pero cada cliente puede tener su propia vista. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Sí, por interno nos están haciendo otra, mira, la voy a pegar de inmediato por aquí. Nos preguntan si se pueden agregar otras métricas de aplicaciones o transacciones al algoritmo no supervisado. Si nosotros estamos monitoreando, estamos a los algoritmos no supervisados. Cualquier cosa que nosotros tomemos y estemos colectando información, nosotros vamos a poder agregarlo a los algoritmos no supervisados. Cuando nosotros trabajamos con el supervisado, por ejemplo, cuando queremos agregar otro tipo de datos, por ejemplo, una base de datos de negocio,
y en una base de datos de negocio ver el comportamiento, por ejemplo, para detección de fraude. Y nosotros le enseñamos que con esa base de datos, con la información que está en esa base de datos, nosotros vamos a poder detectar fraude. Pero si nosotros estamos trabajando para el tema de operaciones, y por eso yo les mencionaba que aquí hay dos mundos. Uno es la capa de colección, que nos va a traer la información, y la otra es la capa de Machine Learning. Entonces, cualquier cosa que nosotros veamos de eventos, logs, métricas, nosotros vamos a poder agregarlo a esta capa de Machine Learning, con los algoritmos no supervisados. Perfecto, Jaime. ¿Alguna otra consulta? Bueno, de igual manera, agradezco si pueden ir colocando las consultas en el chat abierto, pero de lo contrario me están llegando directo por el chat, pero pueden dejarla también de manera abierta para que todos leamos. Internamente nos preguntan, ¿qué pasa si tengo mi propio sistema de monitoreo? ¿Ustedes pueden integrarse al mío y darme predictibilidad? ¿O es imposible? Sí, nos podemos integrar. Eh, nos podemos integrar a la capa de lo que usted está monitoreando. Eh, y el problema ahí es que nosotros no vamos a poder tener capacidad de ver o administrar esa plataforma porque la tienen monitoreada ustedes. Y ver qué es lo que están monitoreando. Nosotros nos vamos a traer esa información, ¿ya? Cuando nosotros estamos monitoreando a nivel del servicio, claro, nosotros vamos trabajando con ustedes en ver cuáles son las métricas que quieren medir, por ejemplo, métricas más específicas de base de datos, por ejemplo, el tema de los bloqueos, cosas así. Y si esas métricas no las tienen en su plataforma de monitoreo, obviamente no las vamos a poder mostrar. Pero sí, efectivamente, nuestras plataformas tienen la capacidad de integrarse con otras herramientas, ya sea a través de Trapa SNMP, y conectarnos a las bases de datos de las plataformas. Hay distintas formas de integración. Perfecto, Jaime. Bueno, yo los animo a todos a que en estos últimos minutos hagan sus consultas por el chat. Em, Les recuerdo una pequeña encuesta que les dejé en el chat, se las voy a volver a colocar para que por favor idealmente nos permitan seguir en contacto. Y no sé, Jaime, ¿qué más tenemos preparado? No sé si ya estamos ok. No, ¿Falta algo estamos más? ok. Sí, lo único que quería mencionar es que en este slide, bueno, la primera línea es MTTD, que es el tiempo de detección. La segunda era el tiempo de reacción. Y la última es forecasting, ¿ya? Que son los tres grandes beneficios que nos permite para los negocios de los clientes el tema. ¿Por qué el forecasting? Que no lo había alcanzado a explicar con las Ujú. preguntas, Fabiola. ¿Sí? Porque nos permite gestionar presupuesto, ¿ya? Nos permite determinar cuáles son esos posibles cuellos de botella y cómo ir adelantando a lo mejor el presupuesto para poder minimizar una posible falla por un cuello de botella, ¿ya? Entonces, esos son los tres grandes beneficios: mejora en el tiempo de detección, mejora en el tiempo de reacción y mejora en el tema de forecasting y predictibilidad porque nos permite ir anticipándonos a estos temas de cuellos de botella. Era eso. Perfecto. Y Y ahí estaban las consultas. sí, se nos sumó una consulta más. Rubén nos pregunta, en mi caso trabajo en ambiente minero. En general la planta siempre está en condición normal de operación, pero a veces pasan a otro escenario, como por ejemplo parada de planta. Me resulta difícil aplicar algoritmo no supervisado por el poco tiempo de aprendizaje. Por favor, tus comentarios. Excelente pregunta, Rubén. Sí. Eh, bueno, cuando hay... no tengo tanto conocimiento del mundo minero. Algo he trabajado con ellos, pero no tan a fondo. Pero cuando hacen parada de plantas, generalmente son por temas de crash, ¿ya? Nosotros, la plataforma que tenemos, ¿podemos agregar algoritmos supervisados? Sí, lo podemos hacer, ¿ya? Es importante que sepan, o sea, nosotros tratamos de trabajar con algoritmos no supervisados porque ya son patrones que vienen ya predefinidos, están hechos para el tema de operaciones de TI, pero o para todo lo que sea que nosotros podamos recolectar de métricas, logs y eventos. Pero obviamente si hay otros tipos de datos que nosotros podamos agregar,
nosotros podemos generar estos patrones o estos algoritmos supervisados, simplemente que son como un parte anexa al servicio normal que entregamos, pero en la plataforma que nosotros contamos para entregar estos servicios sí podemos hacer algoritmos supervisados y poder determinar y enseñarle a los algoritmos a lo mejor los comportamientos que puede tener, no sé, no tan programados, por ejemplo, como una parada de planta. Ok. Bueno, Jaime, además de agradecerte y de agradecer a todos la participación, queríamos contarles que les tenemos un pequeño concurso, un pequeño juego para divertirnos un poquito, para ver si estuvimos atentos. Entonces, los invitamos todos. Keiko, no sé si puedes, por favor, proyectar el Kahoot. Los que estén interesados en participar, está puesto aquí el link en kahoot.it, les damos el código de PIN, lo vamos a colocar de nuevo por el chat, y tomémonos 5 minutitos en jugar un poquito, en atrevernos a probar nuestros conocimientos y así Jaime nos puede hacer también la corrección. Les acabo de dejar nuevamente el link en kahoot.it, el pin del juego es el 437-7108 y vamos a ver quién se anima a jugar y con eso estamos terminando y finalizando este capítulo de los webinars que estamos haciendo desde ANIDA, basado en este caso en soluciones de monitoreo y machine learning. Keiko, si nos compartes tu pantalla para ver cuántos ya están conectados. Ahí estoy compartiendo, ¿se ve? No. ¿Sí o ¿No? no? A ver, un Yo dejo de momento. compartir ¿Tú y... dejas de compartir? A ver. Ahí sí, estamos perfectos. Ahí sí. Ya tenemos algunos animados. Dalmar, Edison, Abel, Andrés, Daniela, Héctor y M. Bueno, los que estén con siglas, después, por favor, si hay algún ganador, me dejan de inmediato su nombre en el chat, porque así luego los podemos contactar, porque obviamente no hay concurso si es que no tenemos una premiación, ¿verdad? ¿Alguien más que se vaya a conectar? Veamos. Abel, Dalmar, Edison, Andrés, Daniela, Héctor, IM, RT, Mauricio, Juan. Pueden jugar también los del equipo, pero si ganan al agua. Demos 2 segunditos. De igual manera, aquellos que quieran seguir haciendo consultas, aprovechamos esta instancia. Vamos a revisar. Gracias a ustedes, a todos los que nos están agradeciendo por el tiempo. Qué bueno que les haya gustado, así que vamos a estar haciendo esta modalidad de webinar, vamos a tratar de también hacerles llegar cortos, de manera que el conocimiento que tenemos como especialista pueda llegar a sus áreas de TI. Bueno, demos el último minutito, creo que estamos. Ya, tenemos 2, 4, 6, 8, 10. Perfecto. Partamos nomás, pues juguemos. Juguemos, si alguien avíseme si es que se está inscribiendo para esperar y no dejarlo afuera. Me escribe por el chat, esperar un ratito y lo esperamos de Así que inmediato. no, anímense. Las preguntas son muy Anímense, fáciles. es para jugar un ratito. Y así Jaime nos corrige, nos queda el concepto más claro. Partamos nomás, a ver. Déjenme ver si me están avisando. Ah, perfecto. Listo. Ya, partamos nomás entonces, juguemos. Ya saben, los que tienen iniciales, me avisan por el chat si son ganadores. Va la pregunta 1. Sí, partamos. Yo lo voy leyendo. Estén atentos todos. Recuerden que se gana por asertividad y rapidez. ¿Cuántos tipos de monitoreo hay según Gartner? Lo vimos justo en el slide de Jaime, que eran las 4 visiones. Y dijiste la respuesta. Hay que ayudar un poquito. Y veamos cuántos acertaron. Recuerden que se gana por asertividad y por rapidez. La respuesta correcta era 4. Son 4, son el monitoreo de plataforma de TI, el monitoreo de networking, el monitoreo de aplicaciones o Application Performance Monitor y experiencia usuario. Listo, ahí va liderando Edison Carrizo. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuáles son los tipos de algoritmos más comunes
de los MLP-Ops o Machine Learning Operations. Tenemos algoritmo de aprendizaje automático y algoritmo supervisado, algoritmo de aprendizaje automático y no supervisado, algoritmo no supervisado y supervisado, o algoritmo de aprendizaje automático y algoritmo de aprendizaje manual. Perfecto. Edison, ahí no sé si Jaime lo quieres explicar antes que avancemos al otro. Sí, Va liderando Edison. Dalmar sí. está ahí siguiéndolo. Como les mencionaba, son los típicos algoritmos que hay, supervisados y no supervisados, que son los que más se ocupan. Hay más, por eso colocamos que eran los más comunes, ¿ya? Pero son los que más se ocupan, sobre todo para el tema de Machine Learning para operaciones. Perfecto. Sigamos entonces con nuestra última pregunta, creo que es la última. ¿Cuál La es el última. algoritmo recomendado para Machine Learning? ¿No supervisado, supervisado, aprendizaje automático o ninguno de los anteriores? Veamos la asertividad. Bien, dos acertaron. Vamos viendo cómo va el puntaje. Y vamos a ver el podio de los ganadores. Tercer lugar, Javier Fernando. Dalmar en segundo lugar. Y tenemos como ganador a Edison Carrizo. Vamos a tomar una foto para que después yo no me olvide. Y perfecto. Bueno, estimados, agradecerle a todos los que participaron. Edison, te vamos a contactar. Gracias también por el entusiasmo a quienes se quedaron en este final a concursar. Te vamos a hacer llegar una pequeña cortesía por la participación y agradecerles a todo este tiempo que nos dan. Que tengan una muy buena tarde. Les dejamos abiertos todos nuestros canales de contacto con su account manager a través de marketing o con los especialistas directos y nos vemos en el próximo webinar. Voy leyendo, sí. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están escribiendo. Jaime, muchas gracias, todo muy claro y que tengan todos una muy, muy buena tarde. Gracias a todos por su tiempo. Que estén muy bien. Yes. Chao. Chao, chao. Gracias a Gracias. todos. Chao. Gracias a todos.